Krause, que es un traficante del periodismo, dice que al defendernos nosotros y hacer la réplica y señalarlos de que son periodistas vendidos o alquilados al conservadurismo, yo los pongo en riesgo porque los pueden asesinar. Enrique Krause afirma que las opiniones que da el presidente López Obrador, cuando todos nosotros entendemos es el derecho de réplica del presidente ante la serie de calumnias y mentiras que se lanzan diariamente contra él, tiene y ejerce su derecho de réplica, no faltaba más, ¿verdad? Pero entonces Enrique Krause, que además ha sido un intelectual orgánico al modelo neoliberal, es decir, a los intereses de las grandes transnacionales y de la oligarquía nacional, él plantea que que solo sea, digamos, cuestión de tiempo para que alguno de los opositores al gobierno que encabeza el licenciado López Obrador pudiera ser asesinado. O sea, estas declaraciones ya son realmente temerarias, son además opiniones totalmente fuera de la realidad, porque el presidente de México ha sido muy claro todo el tiempo en el sentido de que él siempre ha promovido los cambios por la vía pacífica, incluso en todas las movilizaciones, decenas o centenas de movilizaciones que ha organizado el presidente de la República, que encabezó él también, nunca se ha roto un solo cristal, nunca se ha golpeado a personas, nunca se han hecho actos vandálicos, es por la vía pacífica electoral, confiando él siempre en la respuesta de nuestro pueblo. Y cuando al pueblo se le habla de manera franca, abierta, como lo hace el presidente de la República, pues la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo entiende las cosas y ha marchado y está marchando con el presidente de la República. Prueba de ello es que a pesar de que diario hay calumnias, difamaciones, malos comentarios en el grueso de los medios de comunicación convencional, prensa, radio y televisión, a pesar de eso, todas las encuestas que se hacen, ya sea dentro del país o fuera del país, pues simplemente reflejan que el 70% en números redondos de los mexicanos aprueban la gestión del presidente de la República. O sea, las cosas están muy claras. Pero repito, como en el caso de Enrique Krause, no es la primera vez, porque ya también en el 2021 él pidió en otro de los medios de comunicación norteamericano, que es el New York Times, pidió la intervención, le pidió a Joe Biden la intervención en México. Fíjense qué mentalidad. O sea, a favor de los intervencionistas, a favor de las mentiras, a favor de pues una lucha insensata contra el presidente de México, llega a esos extremos. Pero afortunadamente ya el presidente de México también ha hablado de cuáles son las orientaciones, los intereses del grueso, repito, de medios de comunicación convencionales, tanto dentro del país como fuera del país. Entonces ahora esta alaraca que hace algunos medios de comunicación relativa a estos comentarios que emitió Enrique Krause en el Washington Post, pues es una situación muy irresponsable además, porque en dado caso, en un caso extremo, puede ser que alguien misma de la oposición genere algún atentado o alguna acción violenta contra otra persona de la oposición y están creando el caldo de cultivo para echarle la culpa al presidente de México. Pues esa ya no la sabemos. Entonces, como ha dicho el presidente, uno de los escritores rusos de finales del siglo XX decía que cuando las gentes ya se mueven por el dinero, los artistas incluso pierden hasta la imaginación y el talento. Y creo que es lo que le ha pasado ya a Enrique Krause y a otros de los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal. El presidente también hizo hincapié, hablando de intelectuales, repito, no es lo mismo un intelectual de derecha que un intelectual de izquierda o un intelectual progresista o un intelectual nacionalista. Hay distintos tipos de intelectuales que sirven a distintos
objetivos y a distintos intereses. Aquí en México, sobre todo en el periodo neoliberal, que se implementó en México y se agudizó en el periodo del gobierno de Salinas de Gortari, una serie de intelectuales que habían sido algunos de ellos de izquierda o progresistas, fueron cooptados por el gobierno de Salinas de Gortari. O sea, es evidente que estuvieron dirigiendo esta operación en un principio, pues precisamente Aguilar Camín, por ejemplo, como lo ha dicho el presidente de México y hoy lo reiteró de nuevo, el mismo Enrique Krause. Esto sale a colación porque hoy en la conferencia matutina el presidente hizo alusión a un documento que firmaron intelectuales en 2006 avalando el fraude electoral. O sea, evidentemente, repito, hay intelectuales que tienen una orientación ideológica y política que favorece a los intereses de la oligarquía nacional y también de las grandes empresas transnacionales. Entonces, estos intelectuales que se pronunciaban mucho por la transición democrática en México, que cuando llegó Fox a la presidencia de la República lo alabaron porque decían que ahora sí se iba a realizar en México la transición democrática sacando al PRI del Palacio Nacional, engañaron al pueblo, porque sí salió el PRI del Palacio Nacional, pero llegó el PAN y salió peor, porque el PRIAN pues gobernaba con el mismo proyecto. Lo único que hubo en el 2006, bueno, en el 2000 con Fox, fue cambio de colores, del tricolor al blanqueazul, pero el proyecto era el mismo. Entonces este grupo de intelectuales se encargó pues de desorientar, de desinformar a la población en general, y como son intelectuales y además el grueso de medios de comunicación convencional les daba toda la cancha posible, pues evidentemente que se les cayó la máscara en el 2006 cuando avalan el triunfo de Felipe Calderón. Y el presidente citó a algunos de ellos, que hoy pues queda cada vez más claro cuál es la posición que han jugado, no solamente hoy, sino de varios lustros atrás. Uno de ellos que citó el presidente pues fue Denis Dresser, otro ya lo decíamos, Enrique Krause, Roger Bartra, que en un tiempo fue de izquierda y luego pues cambió su posición, o también Sarucán, Ciro Gómez Leiva, etc. Entonces, aquí lo que observamos es que desde el periodo, como dice el presidente, del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, esa intelectualidad que en un momento fue incluso de izquierda, progresista o nacionalista, fue variando su posición, evidentemente, por un lado, porque a nivel mundial también pues, se estaba imponiendo el régimen o el modelo neoliberal, y por otro lado porque encontraron comodidades de parte de los gobiernos neoliberales en México, empezando por Salinas de Gortari, a quien el presidente de la República ha dicho N veces que es el padre de la corrupción en México. Otro tema importante que se trató en la conferencia matutina fue el tema de la ley minera. Este tema es muy importante porque deben ustedes recordar que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se hicieron algunas modificaciones a la ley minera, de tal forma que a partir de ese gobierno y durante varios lustros, las empresas que recibían concesiones para la explotación y la extracción minera dejaron de pagar impuestos, 0% de impuestos, y podían estar explotando oro, plata, cobre, etcétera, no pagaban impuestos. Lo único que pagaban era solamente, fíjense bien, 5 pesos con 8 centavos cada 6 meses por hectárea concesionada. 5 pesos con 8 centavos. Y entonces esto permitió que estos gobiernos neoliberales entregaran concesiones a empresas mineras de más del 60% del territorio nacional. Es decir, entregaron 120 millones de hectáreas en concesión a empresas privadas, nacionales y extranjeras para la extracción minera, sin pagar impuestos y solamente, repito, por hectárea, 5 pesos con 8 centavos cada semestre, cada 6 meses. Entonces el presidente de la República dice que él
con las fuerzas progresistas de México llegó en el momento en que pues estaba desarrollando un gran saqueo de nuestras riquezas naturales, sobre todo el tema minero, y que no les dio tiempo, si no yo creo que hubieran concesionado toda la República Mexicana a las empresas mineras. Entonces ahora esta nueva ley o estas modificaciones que se plantean a la ley minera van orientadas precisamente a recuperar para nuestro país la soberanía que debemos tener sobre las minas, pero sobre todo para modificar esa relación tan asimétrica que se generó en el periodo neoliberal a favor de una minoría. Esto es importantísimo porque el presidente de México ha dicho que México ya no es tierra de saqueo de nadie, México no es protectorado de nadie, México no es colonia de nadie, México ya es un país independiente y soberano que lucha de acuerdo a los postulados de la Cuarta Gran Transformación que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lucha por mejorar las condiciones de vida, tanto materiales como espirituales, de los mexicanos. Otro tema relacionado con esto, que también se trató en la mañanera, es precisamente la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola. Hay que recordar también que, como lo dijo el presidente, en el gobierno de Salinas de Gortari se hicieron modificaciones a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y estas modificaciones consistieron fundamentalmente en que se otorgaban permisos para la cogeneración o la producción de la generación de energía eléctrica por productores independientes u otras modalidades que, violentando la Constitución, abrieron la puerta para iniciar la privatización del sector eléctrico en nuestro país, aunado y sobre todo rodeado de una aureola de que se iban a bajar los niveles de contaminación y que se iban a utilizar las energías limpias, incluso sin considerar que energías limpias era el alto porcentaje de energía eléctrica que generaba CFE a través de 60 grandes, bueno, más de 60, porque algunas las fueron limitando o cerrando, grandes hidroeléctricas. Entonces, este tema de la privatización de la generación de energía eléctrica se generó durante todo el periodo neoliberal, llevándonos al extremo de que si la Comisión Federal de Electricidad, junto con los y Fuerza del Centro, tenían capacidad instalada para generar más del 100% de la energía eléctrica que requiere el país, en el momento actual, la empresa del Estado, que es la CFE, solo está generando el 39% de la energía eléctrica de nuestro país. Fíjense nada más la desgracia que hemos pasado, de tener capacidad instalada para generar más del 100% de energía eléctrica con empresas estatales, ahora solamente se genera hasta este momento el 39% de la energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad. Pero con la compra de estas 13 plantas de Iberdrola, la CFE va a generar el 55% de la energía eléctrica. Es decir, vamos a pasar del 39 al 55%. Es un salto cualitativo muy grande en un corto tiempo, que además, con el problema que hoy se vive en todo el planeta, sobre todo después de la pandemia y agudizado por la guerra en Ucrania, y sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, el problema energético ha cobrado dimensiones muy grandes. Entonces, el presidente de la República no es un improvisado, porque desde el año 2004, que dio a conocer a la población el proyecto alternativo de nación para ser candidato en el 2006, el capítulo 3 habla de manera muy clara, y ustedes lo pueden checar en el proyecto alternativo de nación, que se utilizarán los energéticos como palanca del desarrollo nacional. Y lo que ha hecho el presidente, entre otras cosas, pues es fortalecer tanto la Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos. Y dentro de lo que se refiere a la CFE, pues entonces van a invertir 6,000 millones de dólares en la compra sin que genere deuda para nuestro país, sino eso ha sido resultado de los ahorros que tenemos de obrar combatiendo a la corrupción,
de reducir los salarios de los altos funcionarios, es decir, con una política de austeridad republicana y de combate a la corrupción. No se va a aumentar la deuda de México, son recursos que se tienen por ahorros, repito, y por combate a la corrupción. Entonces son 6,000 millones de dólares. El presidente, haciendo un comparativo, recordó que, por ejemplo, cuando se compró la refinería en Deer Park, en los Estados Unidos, cuando se compraron las acciones que poseía la empresa transnacional que se había asociado con Pemex, también durante el gobierno de Salinas de Gortari, para comprar una refinería vieja en Deer Park, donde el Pemex puso el 50% y esta empresa transnacional puso otro 50%, desde entonces, pues nuestro país dejó de ser autosuficiente en la producción de gasolinas y de diésel. Bueno, ahora cuando se compran las acciones de esta empresa transnacional de Deer Park, que costaron 600 millones de dólares, en menos de un año se recuperó lo que se gastó en la compra y tampoco se recurrió a deuda externa. Entonces, el presidente está rompiendo los dogmas neoliberales de que para que se incremente la producción, sobre todo de energéticos, se debe recurrir al endeudamiento externo o a la inversión privada, nacional o extranjera. Pues no, es inversión del Estado mexicano. Entonces, por eso el presidente, lo dijo hoy también, habla de una nueva nacionalización de la industria eléctrica en el sentido de que ahora la CFE, con la compra de estas 13 generadoras de energía eléctrica a Iberdrola, va a pasar del 39 al 55%, es decir, mayoritariamente va a ser la empresa que genere la energía eléctrica que requiere el país. Y eso, dijo el presidente, entre otras cosas, va a hacer que no aumente el precio de la energía eléctrica para los consumidores y para el pueblo de México en general. Eso es altamente relevante y muy significativo. Y finalmente diríamos que el presidente anunció que este contrato o esta compra de las 13 plantas generadoras de Iberdrola es un contrato mutuamente ventajoso, tanto para Iberdrola como para el gobierno mexicano, en este caso para la CFE y finalmente para nuestro pueblo. Y ante la, ante el caudal de mentiras, de desinformación, que dicen que el gobierno compra chatarra y que ya no era inservible, pues esos que dicen hoy o que tienen estas opiniones, hace unos meses decían que no era chatarra y que había que defender los intereses de Iberdrola. Entonces lo que estamos observando es que el presidente está rompiendo esos dogmas neoliberales, esas cuestiones que parecían verdades absolutas, pero que beneficiaban a una minoría de empresas transnacionales y de empresas de la oligarquía nacional, y está haciendo a un lado y mandando al basurero de la historia estos dogmas neoliberales. Y esta compra que ha hecho el gobierno mexicano de estas 13 plantas de Iberdrola se complementa con la inversión que hizo el gobierno mexicano de 10,000, la inversión que está haciendo de 10,000 millones de dólares para modernizar sobre todo las turbinas de varias centrales hidroeléctricas de la CFE. Entonces quiere decir que en el corto plazo, aparte de que estaremos generando como CFE el 55% de la energía eléctrica con estas 13 plantas, vamos a tener una capacidad instalada para generar más de eso todavía, lo cual es, repito, altamente significativo, porque mientras en otros países del planeta están teniendo problemas y se transfiere a los pueblos de estos países problemas en la cuestión energética, México está viendo, encabezado por el presidente de la República, más allá de lo inmediato, sino está viendo no solamente para esta, sino también para las futuras generaciones. Pues si te gusta lo que comentamos, danos tu opinión a través de nuestras redes. Que tengan muy buen día.